Muy buenas noches. Quiero agradecer muchísimo a nuestros tres invitados, optómetras, que son también docentes. El optómetra Diego Mera de la Universidad Metropolitana, la doctora Mariam Saad, optómetra de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, Colombia, la doctora Ivonne Guachamín de la Universidad de La Salle de Bogotá, Colombia, y quienes hacemos parte de trabajo somos la doctora Selma Rodríguez de la Universidad de La Salle de Bogotá, Sandra Buitrón, quien les está hablando, también de la Universidad de La Salle de Bogotá, Colombia. Selma y yo pertenecemos al trabajo de la Fundación UAE que debemos presentar. Somos dos del grupo y por eso hicimos una invitación a los tres doctores para compartir la idea que tenemos para nuestro trabajo. La idea es formar clubs de académicos de preclínicas, recordando que aquí en el Instituto Cordillera tenemos preclínica 1 en segundo, preclínica 2 en tercero, preclínica 3 en cuarto, y en quinto tenemos clínica funcional, clínica de pediatría y clínica extramural. De tal forma que cuando nosotros nos reunimos con los estudiantes, vemos que siguen dudas desde segundo hasta quinto en cierto manejo de test, de tal suerte que siempre nos encontramos con esos problemas cuando ellos ya deberían estar muy bien entrenados en el manejo de diferentes exámenes para completar una historia clínica. Estos clubes de tutorías o clubes de preclínicas y clínicas, queremos que sea algo voluntario y que los estudiantes de todos estos niveles se inscriban y hacer formas de trabajo de tal manera que ellos vayan aprendiendo todo y desde el más pequeñito de segundo hasta el de quinto se vayan alimentando inclusive de ellos mismos, con la asistencia de los docentes que dan esas asignaturas. Me gustaría explicarles el método de trabajo que vamos a tener, y es que ustedes, todos nosotros que estamos aquí presentes, hagamos una lluvia de ideas de cómo podemos manejar este programa que sería para este semestre con nuestros estudiantes. Me gustaría saber quién quiere opinar. No solo qué podría suceder, sino qué consideramos tanto, qué beneficios y que de pronto podríamos encontrar que puedan no ser tan beneficiosos, ¿no? Entonces, tanto buenos como para nosotros poder desarrollar las diferentes ideas como principales, secundarias, terciarias. Bueno, yo considero que para mí serían beneficios, habría un impacto positivo en los estudiantes. No veo por qué hayan consecuencias negativas desde mi punto de vista, porque estos grupos de trabajo incitan un poquito o promueven un poco despejarnos del área de clases y acercarnos un poco primero a una retroalimentación masiva. Pueden haber grupos de 20 estudiantes, de 30 estudiantes, o de pronto más, y hacerse unos subgrupos, y de pronto esto los va a motivar a ellos, después de una retroalimentación, a empezar a investigar cada vez más, ¿sí? Nosotros tenemos un gran potencial acá en los estudiantes. Tenemos estudiantes que todo el tiempo, en el momento, no solamente los que hacen prácticas preprofesionales, sino hay estudiantes que de alguna u otra forma están relacionados directamente con el gremio, ¿sí? Sea en laboratorios ópticos, sea en clínicas oftalmológicas, en ópticas, en centros de diagnóstico especializado a nivel ocular.
y docentes de terapia también visual. Entonces yo considero que están todo el tiempo los estudiantes trayendo nuevas ideas, ¿sí? Trayendo de pronto a colación todos los tratamientos que están en la vanguardia, todo lo que está en auge en este momento, pero no se está canalizando, no alcanzan los espacios formales, académicos en las aulas, y se agota el tiempo, entonces siempre quedan por allí ideas sueltas y no se está potencializando eso al máximo. Es decir, se está haciendo, en el momento en que se hacen proyectos, trabajos prácticos, proyectos integradores y trabajos autónomos, se está motivando a la investigación directamente y a esa practicidad, pero evidentemente no hay una conducta grupal, que evidentemente eso nos va a llenar mucho más de información, o de pronto confirmar esa información que ellos traen, despejar dudas y, ¿por qué no?, motivarlos a que día a día estén en ese proceso investigativo. Es otra manera de despejarse, pienso yo, ¿sí? A veces estar en el tipo de educación formal, que es importante, nuestro modelo no se basa en clases magistrales, pero a veces las hay, o en el modelo de prácticas clínicas, a veces se torna un poco repetitivo, no porque tengamos una monotonía todo el tiempo, sino porque a veces necesitamos espacios donde los estudiantes puedan demostrar algunas habilidades o destrezas, o incluso descubrirlas, porque a veces la tienen y no se les da esa oportunidad al 100%. Considero que todo sería positivo. Yo no veo que haya una consecuencia negativa. ¿Quién no quiere asistir a un grupo? Y estoy segura que esto no solamente nos va a traer, digamos, una motivación a que el estudiante se quede, ¿sí?, en su tiempo, digamos, un extracurricular, ¿no? Así, no solamente a eso, sino que va a empezar a proyectarse una imagen por fuera, que eso nos va, ¿sí?, no solamente a cambiar la imagen, sino también a que se den cuenta que nosotros estamos en otro tipo de líneas de investigación, que no se quedan solamente en el aula de clase, o que el estudiante lo hace y se le da una calificación y una oportunidad de que sustente esto, sino que eso va a brindar a la comunidad, ¿sí?, una imagen bastante positiva de la carrera de optometría del Instituto Cordillera. ¿Sí? Sí, eso justamente es importante lo que menciona Mariana en el tema de lo que los estudiantes manejan dentro y fuera, en este caso de lo que viene siendo el instituto como tal, porque muchos de ellos están relacionados propiamente con la parte de la carrera. Y una de las cosas muy interesantes que puede pasar dentro del contexto bueno de estos clubs es justamente la diversificación de conceptos y lo que realmente pasa fuera de las aulas de clase. Porque una cosa son la conceptualización que nosotros les podamos dar dentro de lo que viene siendo el salón, pero realmente cuando tenemos esa orientación hacia lo que realmente puede llegar a pasar en una clínica, ya con el espacio específicamente de atención al paciente, de todo lo que viene siendo casos clínicos, ya es muy diferente. Y esa extra que tienen estos chicos puede ayudar mucho justamente para eso. En cuanto a lo que podría llegar a repercutir un poco en el sentido de que no podía ser lo más adecuado y lo más óptimo, deberíamos tratar de, si se crean estos clubes, ser muy orientativos hacia qué se quiere hacer con ese club. Y decir, y pongo un ejemplo símiles de clubes, por ejemplo, no sé, se crean clubes de ajedrez, se crea un club de teatro. Entonces, los chicos que juegan ajedrez van a estar muy desarrollados en esas capacidades específicas para el ajedrez, los de teatro también. Pero si el club se hace muy general, puede suceder que tal vez ciertos estudiantes que tengan ciertas capacidades no funcionen directamente bien con ese tema, o no se relacionen, no les guste, cosas por el estilo, haciendo que posiblemente el club, si no se tiene un objetivo específico, un tema específico, no les agrade tanto y no termine siendo un club consolidado. Yo creo que eso deberíamos enfocarnos mucho a temas muy... segmentarlo. Exactamente, segmentarlo y temas bien específicos para desarrollar las habilidades que cada estudiante requiere. Muchas gracias, Doc. Lo que yo pienso es que tenemos que enfocarnos en la parte clínica, en la historia clínica, y segmentar sería bueno. Por ejemplo, segmentar la parte motora en una charla con un caso clínico, con
tantas cosas que por eso están ustedes acá, para que nos den todas las ideas, una lluvia de ideas de todo lo que podemos lograr con esto. Perdón, Sí, yo creo que perdona, por eso yo había definitivamente. dicho al principio que si tenemos una aceptación masiva, podríamos crear subgrupos, a eso me refería. Pero, y perdona Ivonne que te haya interrumpido, solamente para dejar esto un poco general, recordemos que hay un tipo de educación que ha ido cambiando, ¿sí? Pero hay un modelo a veces que los normalistas utilizan, y es precisamente ese. Al principio hay una parte básica de investigación, y luego cuando tú vas identificando ese potencial de cada estudiante, se podría lograr lo que tú dices, que es muy valioso, seguirlo segmentando. Bueno, yo creo que aparte de eso, de manejar el tema en específico, siempre es importante que tomemos en cuenta que somos prestadores de salud, y como tal tenemos que comunicarnos de una manera asertiva y simple para que el paciente logre entender lo que nosotros queremos llegar con. Entonces, es muy importante el tema de que vamos a poder desarrollar diferentes aspectos que tal vez están no totalmente consolidados, pero también vamos a lograr que el paciente se sienta más seguro, porque el estudiante, el futuro profesional que los va a atender, ya va a poder desarrollarse de una mejor manera y comunicarse de una mejor manera, y empezamos a obligarles, tal vez indirectamente o directamente, a que tengan una comunicación asertiva para que sean mucho más prácticos y se vean también profesionales, porque sí, es importante que el estudiante en este caso sepa, pero también que sepa transmitirlo y que lo transmita de una manera óptima. Y también es un espacio interesante porque a veces entre estudiante y profesor siempre hay una brecha, lo queramos o no lo queramos, hay una brecha. Pero entonces cuando ponemos estudiante con estudiante, entonces tal vez se van a sentir incluso más cómodos para poder comunicar tal vez las falencias, y tal vez por en un hipotético no tengan como la confianza para poder preguntarnos a los docentes frente a dicho tema, dicha duda, pueda preguntar a otro estudiante, y al preguntar a otro estudiante tal vez en sus mismas palabras, en su lenguaje estudiantil como tal, puedan incluso despejarse muchas dudas que tal vez están ahí pero no son de completa apertura para con nosotros. Entonces a mí me parece que realmente los aspectos son sumamente buenos, porque nunca es mucho de algo. Entonces, y si es que sabe mucho, también puede empezar a practicar el tema de la comunicación, y puede también empezar a practicar el tema de enseñar, y quién sabe, ahí mismo sacamos los futuros docentes para que nos puedan seguir ayudando en el tema de dar clases, y obviamente con las diferentes cualidades que van a destacar. Seguramente muchos van a saber de algo y van a querer seguirse supliendo y seguirse subsistiendo de los diferentes conocimientos, y seguramente encontraremos las especialidades que muchos tal vez no tienen, como ya lo dijo la doctora María, y ya lo tienen, y tal vez no lo hemos explotado de la manera correcta o lo suficientemente como para que ya se lancen a algo un poquito más específico, fomentando la investigación y la educación continua. Algo importante aquí, y tú lo acabas de mencionar, creo que hay que tener en cuenta, es que tú dices algo muy cierto. Siempre hay como esa distancia entre el docente y el estudiante, y es precisamente porque siempre hay una motivación que es una nota, ¿sí? Lo queramos o no, es una manera, y en este caso pues un trabajador intelectual, su recompensa, su paga, digámoslo así, o la manera de retribuirlo es con la calificación. Pero en este espacio lo que tú dices es muy cierto, al ver que se puede ver motivado por otras cosas, qué sé yo, se interesa por empezar a escribir artículos de investigación, o de pronto se dio cuenta, como ustedes dicen, lo que dice Diego, lo que dices tú, Ivonne, que esta especialidad del área clínica y visual le gusta más, y no sabía qué tan interesante era, sino cuando empezó a escuchar otro tipo de información, pues un poco más novedosa, o que él no conocía, pero muy probablemente al no sentir que hay esa presión, que no es nuestro modelo, pero los estudiantes siempre se intimidan un poco por el tema de la calificación. Entonces, al no haberla como tal, va a sentirse más en confianza y va a poder desarrollarse de mejor manera. Entonces, eso es algo que Y hay es muy algo muy valioso. importante de todo esto de la comunicación, y es que se ve mucho en los simposios y en los congresos, cuando van todos los estudiantes, ahí se desinhiben muchísimo, inclusive hablan, participan. Entonces el hecho de que estén los de segundo hasta los de quinto, ellos se van a sentir
Los de abajo, los más chiquitos, se van a sentir felices porque Protegidos, están y van a entender lo que hablan los de arriba, y los de arriba van a sentir que están ayudando a los de abajo. Así es. Entonces eso nos va a ayudar a soltarse muchísimo más. Eso en cuanto a nuestra primera parte, que es ventajas y desventajas, ¿cierto? Pero lluvia de ideas. Bueno, doctora, perdón. Bueno, porque, bueno, yo veo una ventaja de esta actividad va a ser el hecho de que podemos de pronto, justamente porque no hay la presión de la nota, ya no podemos ver de pronto mejor dentro de los diferentes niveles, de pronto dónde están los vacíos, de pronto dónde estamos fallando nosotros, ¿sí? ¿Qué temas, de la misma forma en que ellos expresen y digan los temas, pues podemos saber nosotros dónde es que estamos fallando y dónde tenemos que reforzar, ¿sí? Ahora, lo que considero que no es una desventaja, pero puede ser un poco difícil por el tiempo, por los horarios que manejamos, es que al comienzo tal vez no se escriban tantos, pero si la primera práctica que se haga va a ser lo que esperamos nosotros, un éxito, que la gente realmente van a querer ser muchos más la siguiente, y ya hasta cierto punto no vamos a poder manejar eso, la cantidad de docentes que estamos, ni los horarios, tanto de estudiantes, porque trabajan, están haciendo prácticas de profesionales, como nosotros como docentes. Pero fíjate que de esto podemos sacar algo muy positivo. Y es que, si bien es cierto, tú dices, perfecto, somos tantos docentes y hay una masiva inscripción porque están motivados todos y el uno le cuenta al otro y el otro al otro, entonces deciden empezar a inscribirse. Podemos empezar tomo las palabras de Ivonne, a descubrir nuevos líderes. Un semillero donde yo pueda detectar ese estudiante, como yo lo he hecho con muchos de ustedes. En este caso, uno como docente siempre va analizando qué estudiante tiene un perfil para que sea un líder y por qué no un docente, un futuro docente que pueda estar compartiendo el aula el día de mañana con los docentes que estén, porque puede que yo no esté o sí esté, pero con los docentes que estén, y eso es una realidad. Y lo hemos visto acá en el instituto como ex estudiantes han venido y nos han acompañado y evidentemente son excelentes docentes. ¿Sí? Ivonne también estuvo aquí, se motivó mucho a venir, y ha estado Gabriela Maza, ha estado Ruth Miño, que también fue estudiante nuestra acá, y evidentemente algunos que ya no están y que han venido, han dejado, digamos, han pasado y han dejado huella, pero a veces, bueno, se puede ir segmentando, como tú dices, después ir buscando líderes y se puede organizar de esa manera. Yo no lo vería tan negativo, yo lo vería que sí, puede crecer ser de forma negativo, organizada. pero puede ser un inconveniente llegar un momento en cierto manejo que de pronto nos caiga. Tal vez la Pero logística. es manejable. La logística de aprender al principio, pero podríamos Pero recuerda organizarnos. cuando se hacían proyectos integradores que se formaban líderes de subgrupos y funcionaban muy bien y traían su proyecto. Por ejemplo, yo lo vi así, algo que, funcionaba muy bien. y ya llegando a ser mucho más específico en ese punto, podríamos llegar a formar incluso ayudantes de cátedra de los cursos superiores para y los que cursos son inferiores. sumamente necesarios. Porque obviamente los cursos en inferiores ciertas son más grandes. experiencias. Yo lo hago actualmente, yo Claro. tengo ayudantes de Lo cátedra. hacemos en Pero ya como ciertos temas, formativo. pero no es algo permanente. Claro. Pero se puede hacer. De hecho, si recordamos la historia un poco, Diego venía muchas veces a darme soporte cuando yo no podía, y me daba soporte siendo un estudiante de último semestre. Tú venías, se puede implementar eso y es muy positivo. Eso es algo muy motivador. Mira, sí voy a decir algo que sucede en formaciones de grupos, llámese club o otro tipo de nombre, sí. Y es que llegan motivados y se inscriben 30. La siguiente ya están 40, un ejemplo. Y la siguiente vienen 15. Así es. Entonces nosotros vamos a tener esas fluctuaciones y de ahí viene la siguiente fase de este encuentro, y es qué hacer para que no se desmotiven, que no baje la cantidad de asistencia de las personas que se inscriban a estos clubes. ¿Qué hacer? Por ejemplo, alguna vez que, bueno, me acuerdo un poco la parte de estudiante, había ciertos clubes dentro del instituto como tal, y uno de los que más me llamó la atención justamente era el aprendizaje de otro idioma. Pero
la desmotivación de este grupo era justamente el tema de la descoordinación. ¿Y a qué voy con eso? Yo recuerdo, y me viene a la memoria esa parte, que claro, en un principio habíamos una X cantidad de estudiantes, les llamó la atención y pasó justamente lo que se menciona, vinieron más, pero a estos nuevas personas que vinieron tocaba igualarles en la parte de anterior que habíamos aprendido, y como venían más, pero venían menos, entonces eso era como que fue como un poco el control de los inscritos y de límite de inscripción. Sí, y de los avances también, porque debe ser pesado para alguien que ya dominó el tema otra vez verlo cuando ya pasó este evento, ¿no? O sea, una cosa es clase magistral y que vuelva a repetirse la clase magistral, y va a pasar lo mismo en un club, o sea, que tengamos el club y ya pasamos esa etapa del club y que van madurando. Exacto, entonces ellos están listos y están preparados y motivados para un nuevo tema, y otra vez presentar el retroceso, entonces tal vez eso podría ser un punto negativo. Y limitar el ingreso, creo que sí. Limitar el ingreso y los tiempos, exacto, el tiempo límite, y no la cantidad y el tiempo límite. Una de mis ideas podría ser copiar modelos positivos que son, digamos, modelos a seguir en algunos otros clubes. Por ejemplo, a mí se me ocurre pensar en mi universidad, habían diferentes grupos, el grupo de danza, que era maravilloso, el grupo del coro, había un grupo de matemáticas, pero ¿cuál era la motivación de ellos? Empezarles a dar un espacio fuera del instituto competitivo. Por decir algo, ¿qué sucedía con los mejores estudiantes, los más académicos y los que hacían más investigación? El docente que estaba a cargo de ese grupo luchaba para que ese estudiante fuera a congresos internacionales y nacionales de optometría en Bogotá en esa época. Ahora se hacen en todo el país, en mi época solo se hacían en Bogotá, los grandes de la federación, y el estudiante iba, y nosotros apoyándole, los que íbamos, pero para nosotros era un honor que uno de nuestros compañeros estuviera allí. Entonces ese tipo de motivación es clave, o que sea invitado por otras universidades, o que sea invitado en otros grupos o en gremios afines para que pueda participar. Eso es algo que motiva mucho. Y lo otro que a mí se me ocurriría sería que independientemente de que el estudiante haya egresado o no, pueda seguir vinculado en estos clubes. Eso es algo también de alguna u otra manera, no va a venir todo el tiempo, pero puede seguir asistiendo y dando un apoyo. Eso es algo que me parece que sabes y que te abre puertas. Yo tengo muchos estudiantes acá, no demasiados, pero sí algunos que me dicen: a mí me encantaría algún día estar ahí de pie dando una instrucción, aunque una instrucción de la clase, una instrucción de la práctica clínica. Yo quisiera estar ahí algún día. Que pienso yo que esto es un espacio que brinda mucha oportunidad para que se puedan desarrollar en ese aspecto. Que de acuerdo a lo que ha dicho, podríamos decir que hacemos invitaciones fuera de los estudiantes que se inscriben, hacer invitaciones a los egresados y de pronto a otros profesionales que vengan y para que alimenten el grupo en cuanto a conocimientos, y también que ellos vean personas diferentes a los que estamos rutinariamente aquí en la institución. No necesariamente siempre tienen que ver, sino tienen que ser partícipes. Entonces podríamos plantear el hecho de ser un simposio de estudiantes, algo educativo, que donde los mejores estudiantes que se destacaron en estos grupos, o sea, que nosotros fuimos detectando, puedan dar una charla y ya se puedan parar frente a alguien y ya podamos ver como otros aspectos de destacarse, porque obviamente ellos esperan y quieren, pero no hay el lugar ni la manera suficiente de, de darle seguimiento para que puedan llegar a empezar a expresarse frente a una comunidad. Y eso también va a ser un honor para ellos, ¿no? Porque vamos a sacar fotos, se van a sentir motivados, van a motivar a otros estudiantes a que seguramente ya lo logró un estudiante siendo estudiante, puedo lograrlo yo también como estudiante. Entonces, tal vez no se puede hacer como un simposio de optometría mundial acá, pero podemos hacer un simposio de estudiantes con temas vanguardistas donde puedan sacar los mejores estudiantes. O invitar a otras facultades o digamos, sí, pero que también los nuestros sean partícipes, o sea, que claro, sean eso es claro.
Veamos, no solamente observadores. veamos como ejemplo, en otros ámbitos, no en una especialidad, pero veamos las bandas de guerra que se hacen en diferentes colegios, cómo asisten a veces a competencias y son unas sí. cosas maravillosas, Ujú. que ya no es la típica sonido o melodía, sino que ahora ya han trascendido, ya el ritmo ha cambiado, el tipo de música, el género, y lo hacen desde sus bandas de guerra y son unos concursos hermosos, intercolegiados y muchas veces incluso algunas instituciones ya Bueno, educativas. podríamos de pronto, yo creo que con la experiencia que tengamos este semestre, podemos hacer el primer simposio, finalizando el semestre, solo de los estudiantes, e invitar, por ejemplo, a la carrera de optometría de Manaví, De Manaví, eso iba a y decir. invitar ¿A que la nos latina? envíen un Docentes y un estudiantes. estudiante y un docente, por ejemplo. A la latina también. Y de luego Costa cuando Rica. ellos estén acá, nosotros compartir esa experiencia e invitarlos a que hagamos lo mismo para hacer concursos o también simposios ya, y empezar con otra universidad para que trabajemos juntos. Me parece muy lindo. Ujú. De hecho, yo asistí en séptimo, octavo semestre, asistí a un encuentro de facultades de optometría en Colombia. Fue muy lindo porque los expositores fueron los estudiantes, no tutoriados por docentes, Sí, claro. pero no todos los expositores fueron estudiantes. Fue Exacto. muy bonito. Eso es lo muy lindo porque bonito. te pones a competir como con otros estudiantes y Discutiendo. rompes también los nervios y también te empiezan a conocer otras personas y tal vez le estamos abriendo incluso el campo para otras actividades que puedan hacer los buenos estudiantes. Los buenos estudiantes también deberían saberse. Los destacar, docentes ¿no? tenemos y que debemos darle la preparar, puerta. los docentes también tenemos la responsabilidad, no solamente académica, sino de preparar las personas que en algún momento van a ocupar nuestros puestos A por el reemplazar. paso del tiempo. Exactamente. Perfecto, doctora Semita. ¿no? Entonces, bueno, en este caso entonces ya la actividad. Yo creo que sí, más que yo sí enriquecedora. creo que queda todavía algo pendiente. ¿Qué? Porque hemos hablado de qué hacer para seguirlos atrayendo, pero ¿y qué vamos a hacer en los temas? O sea, solamente segmentar, o qué otras ideas tienen ustedes de, por ejemplo, hacer este encuentro un caso clínico sobre un tema específico, en el otro hacer un test y que todo el mundo practique. O sea, ¿qué variedad podríamos lograr para que ellos sientan esa motivación de ir y no saben qué se van a encontrar en el próximo encuentro? Pues a mí me parece muy bueno y me ha servido el artículo científico. Creo que son artículos que obviamente son artículos actualizados, bastante no tan antiguos, de una trayectoria de máximo 5 o 6 años, y ellos tienen que investigar mucho, y cuando yo les pongo un artículo científico en mesa redonda a mis estudiantes, empiezan a participar y empieza el otro a ganarle la idea y empiezan a complementar, pero ya tienen el material, porque el material yo ya los entrego. Entonces a mí me parece me encanta la actividad del artículo científico porque ellos se tienen que empezar y destacar y tienen que perder el miedo, porque cuando te quedas de últimas ya no sabes qué hablar. Entonces tienen que perder el miedo y la mesa redonda les obliga a ir interactuando. Entonces yo creo que tal vez esa sería una buena idea, o podemos ver o podemos ir aclarando el tema de la historia clínica y ver dónde están las falencias para ir aclarando como cada partecita de la historia clínica y quede completamente clara la historia clínica. Y ya tocaría verle cómo Entonces, yo pienso también que se puede desarrollar temas prácticos, coordinando de pronto con alianzas, con otras empresas, de colegas, entonces haciendo visitas técnicas o realizando esas invitaciones con temas específicos. ¿Sí? Porque no se vuelve muy monótono, ¿no? No, la monotonía desanima a cualquiera. No, pero yo creo que dentro de lo que nosotros planifiquemos también van a haber ideas de los mismos estudiantes. Sí, claro. Sí. Entonces ellos mismos, ay doctor, hagamos esto, eso. Entonces eso lo también motivar a ellos, que también ellos ayuden a enriquecer Sí, esa actividad. que ellos vayan también generando ideas. Yo también considero que de los primeros contactos o de los primeros temas que podríamos desarrollar es un poco también el contacto con las personas en común.
así, aquí la ventaja que tenemos bastantes Personas del medio, o sea, no conocidas. necesariamente del medio, sino me refiero a bastantes carreras. Ah, ya. Por ejemplo, ¿por qué no hacer de los primeros contactos a los chicos que temas que se puedan llegar a sintetizar al punto de que la persona en común pueda conocer a un modo de prevención, de informativo, que los estudiantes sean los que capaciten en esa parte informativa a las otras carreras, para que vayan perdiendo primero el miedo en el tema de la presentación, porque saben que van a tener público en general, y una vez desarrollada esa primera parte del informativo, ahí se desarrollaría la parte específica, ya con otros estudiantes, con otras carreras, porque considero que si hacemos de buenas a primeras la parte de enviarles con otras carreras que se relacionan o con el tema de otras universidades, posiblemente pueden llegar a tener un poquito de miedo, pero si manejamos desde un principio Poco a poco. la generalidad, podríamos desarrollar mejor esa Algo parte. que se me ocurre a mí y que me parece muy novedoso, no sé a ustedes qué tanto les parezca mi idea, pero yo considero que las personas que pertenezcan al club pueden o podrían hacer las primeras inducciones de los estudiantes de primer semestre, las primeras inducciones. Es decir, ingresaron, se me ocurre, 100 estudiantes, entonces la primera semana, que siempre es una semana de inducción, ¿sí?, y de acercamiento, Claro. sean estos estudiantes, independientemente de que haya egresado justo en este semestre, pero que se dé la oportunidad a la gran mayoría de que puedan hacer esta bienvenida, que participen de forma activa en darle la imagen, no vender, porque aquí no vendemos como tal una idea, una carrera, sino de pronto darle esa imagen fresca, que no es el docente el que me va a dar clases, el que me va a instruir, el que me va a ser un facilitador, no, sino que son los mismos estudiantes los que me están recibiendo. Qué bonito, ¿no? Y eso va a motivarlos muchísimo. Qué lindo que yo me pare enfrente de un grupo inicial, ¿sí? Un grupo que puede ser diverso, un grupo que no conoce, pero se va a sentir bastante interesado de pronto en afrontar ese nuevo reto, ver cómo se va a dirigir y ya va a tener una experiencia en las reuniones, en los clubes, va a tener una experiencia para poderse dirigir a ese público específico. Porque yo tuve la actividad que yo les hice realizar a los de quinto el semestre anterior, fue salir a los grupos a hablarles sobre la prevención de la miopía que se está incrementando. Y realmente me agradecieron porque dice, doctora, la primera vez, qué susto, pero ya a medida que hablamos y nos iban preguntando y podíamos contestar lo que nos preguntaban, fue muy bonito poderles hacer ver la necesidad de que en manos de ellos está la prevención de la... Así es, recordemos que los estudiantes, y todos hemos pasado por ahí, a mí me pasó en mi instrucción, en mi pregrado, que cuando uno ve a los estudiantes que van en los últimos semestres, uno dice, wow, algún día voy a estar ahí como él, con ese mandil, atendiendo a esos pacientes. Y muchos de los estudiantes me dicen a veces, es que los estudiantes que suben allá con pacientes, qué miedo, cómo debe ser eso, qué reto, qué interesante, cómo buscan los pacientes, y empiezan como a entrar en eso. Entonces qué lindo que tengan un contacto directo con ellos. Y mira que tú ya has realizado la actividad de pronto con otro público que han sido los estudiantes de otras carreras, pero qué bonito que se hagan con los de primero. Claro. Lo último, sí, que tengo por aportar es que de pronto, para lo que decía Diego, o que Selma de pronto comentó, estos estudiantes también, otra manera de poderlos motivar y hacer que se mantengan es hacer acompañamientos en ciertas clases, o sea, lo que tú decías de monitores. Sería bastante interesante. Eso es algo que motiva a cualquier estudiante, que tu docente te haya elegido para que hagas ciertos digamos, acciones como de monitor, funciones de monitor, o que lo acompañe en ciertas actividades. Considero yo que también los va a hacer que ellos se mantengan, pero no por obligación, sino por ese anhelo de decir, bueno, estoy haciendo esto, pero tengo esta oportunidad de poder aprender más en una clase en la que no estoy inscrito como tal. Eso, ahora sí se me... Ya. Bueno, entonces, compañeros, muchísimas gracias. Fue una actividad, yo creo que enriquecedora para todos,
y yo creo que también nos ayudó a motivarnos para realmente hacer esta actividad que vale la pena. Yo creo que nos saca un poco de pronto sí, esa tendencia a que se vuelva monótona la educación, a hacerla mucho más práctica y sin que esté una nota de por medio, nos va a permitirnos interrelacionarnos más con los estudiantes y llegar más a ellos, porque nos van a ver más como iguales que como ese superior, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Muchas por el gracias espacio. y espero nos sigan colaborando más adelante. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, doctor.